Pedro Piqueras, el guardián de las palabras. Pedro Piqueras nació en Albacete en un invierno de 1955. En la España de posguerra, su infancia transcurrió entre campos de cereal, radios de válvulas y un país que empezaba a despertar de un letargo gris. Su madre, Dolores, se ocupaba de la casa y su padre, Pascual, trabajaba como tipógrafo en una pequeña imprenta local. Entre tintas y tipos de plomo, Pedro aprendió a respetar el peso de las palabras antes de saber escribirlas. De niño era un oyente silencioso. Por las noches, mientras su familia dormía, encendía la radio y escuchaba voces lejanas que narraban noticias de un mundo que parecía tan remoto como la luna. Fue en esas madrugadas clandestinas cuando entendió que su vocación no era contar cuentos, sino contar la verdad. La suya sería una vida dedicada a dar forma y sonido a la realidad. Los primeros pasos. A los 18 años dejó Albacete para estudiar Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Madrid, con sus avenidas vibrantes, sus protestas estudiantiles y sus cafés llenos de humo y tertulias, lo convirtió en un joven curioso, siempre con una libreta en el bolsillo. Pronto encontró trabajo como redactor en Radio Nacional de España. Su voz grave y pausada cautivaba, no tardaron en invitarlo a presentar boletines. Allí aprendió la disciplina, la precisión del minuto exacto, la importancia de cada palabra pronunciada. Cuando apenas tenía 25 años, un veterano periodista le dio un consejo que jamás olvidaría. «Pedro, nunca seas noticia. Tú estás para contarla, no para ser parte de ella». Y Piqueras hizo de esa máxima su credo profesional. Del micrófono a la pantalla. A comienzos de los años 80, la televisión vivía un auge imparable. La pequeña pantalla reclamaba rostros nuevos, voces con credibilidad. Piqueras dio el salto a Televisión Española, donde se convirtió en una presencia cotidiana para millones de españoles. Su estilo sobrio, su mirada directa a la cámara y su capacidad para narrar lo incomprensible, un atentado, un accidente, una crisis política, sin aspavientos, hicieron de él un referente. Mientras sus colegas se dejaban seducir por la fama o la farándula, Pedro permanecía fiel a la esencia del periodista, estar en segundo plano, dejando que la noticia hablara por sí misma. Hubo quien dijo que era demasiado serio, incluso distante. Pero para quienes entendían el oficio, Piqueras era un oasis de rigor en un medio cada vez más dado al espectáculo. El informativo como refugio. Décadas después, ya convertido en el rostro de los informativos de Telecinco, Pedro Piqueras seguía llegando puntual a la redacción cada tarde. Era el primero en revisar guiones, el último en abandonar el plató. Conocía a cada cámara, a cada técnico, a cada becario. Su despacho estaba lleno de recortes de prensa amarillentos, libros de historia y una foto de su madre pegada en una esquina del monitor. Para él, el informativo de las 9 no era solo un programa, era una ceremonia. Sabía que, al otro lado, millones de personas confiaban en su voz para entender el caos del mundo. No podía fallarles. Ni siquiera cuando la competencia innovaba con grafismos, tertulias incendiarias o titulares sensacionalistas. Piqueras permanecía imperturbable, convencido de que la seriedad era su mejor arma. La noche interminable. Corría el año 2020 cuando una pandemia puso al planeta entero en vilo. En esas semanas de confinamiento, Piqueras se convirtió en el compañero nocturno de un país aterrado. Su voz, cada noche, era un bálsamo que contaba cifras insoportables y tragedias cotidianas sin ceder al pánico. Muchos españoles confesaron después que encendían el televisor solo para escucharlo a él, para creer que, de algún modo, todo terminaría bien. A veces, cuando la redacción se vaciaba, Pedro caminaba solo por los pasillos desiertos del edificio de Mediaset. Miraba la ciudad desde la ventana, oscura y silenciosa, y pensaba en aquel niño de Albacete que escuchaba la radio bajo las sábanas. ¿Qué diría aquel niño si pudiera verlo ahora, tan cansado, tan responsable de tantas esperanzas? Un hombre de silencios.
Pocos conocían la vida privada de Pedro Piqueras. Rehuía entrevistas personales, rechazaba protagonizar reportajes sobre su trayectoria. Para él, no había nada más aburrido que hablar de sí mismo. Decía, medio en broma, medio en serio, que cuando se jubilara escribiría un libro, pero solo para no publicar jamás. A veces, en alguna comida con compañeros de redacción, se permitía contar anécdotas, una crónica improvisada desde un país en guerra, una llamada urgente de madrugada, la presión de tener que leer en directo noticias que helaban la sangre. Sus colegas lo escuchaban fascinados. Era un narrador sin artificio, un contador de verdades que nunca había querido ser protagonista. El legado invisible. En 2025, Pedro Piqueras anunció que se retiraría de la televisión. No hubo rueda de prensa ni discursos grandilocuentes. Lo comunicó al final de un informativo, con la misma calma con la que contaba cada día la marcha del mundo. Dijo que había llegado la hora de dejar paso a otros, de volver a ser aquel niño oyente, de escuchar en vez de hablar. La noticia conmovió a un país que lo sentía parte de la familia. Políticos, colegas, telespectadores anónimos, todos coincidían en lo mismo: se iba uno de los últimos periodistas que nunca habían traicionado la confianza del público. En su última noche frente a la cámara, la redacción entera se reunió tras las bambalinas del plató. Entre aplausos, Pedro apagó su micrófono y sonrió, discreto, como siempre. Antes de salir, acarició la mesa de presentador, como quien se despide de una vieja amiga. Epílogo, la voz que perdura. Hoy, lejos de los focos, se dice que Pedro Piqueras vive entre libros, paseos y silencios escogidos. De vez en cuando concede alguna charla a estudiantes de periodismo, insistiendo siempre en la misma idea: no importa quién seas tú, importa lo que cuentas. El protagonista debe ser siempre la noticia. En un mundo saturado de gritos, opinadores y noticias falsas, la figura de Pedro Piqueras se mantiene como un faro de otra forma de contar, lenta, veraz, humana. Quizá por eso, cuando en una noche cualquiera alguien recuerda su voz y busca un viejo informativo en Internet, al escucharlo vuelve a sentir, por un instante, que aún hay quienes creen que la verdad merece ser contada con respeto. Porque Pedro Piqueras no fue solo un lector de noticias. Fue, y sigue siendo, el guardián de las palabras. El poder de la pausa. Uno de los secretos mejor guardados de Pedro Piqueras era su dominio del silencio. A diferencia de otros presentadores que llenaban cada segundo de aire con palabras, él sabía que una pausa bien colocada podía golpear más fuerte que un titular sensacionalista. Dicen que en su primer gran informativo en TVE, un joven Piqueras se quedó callado durante 3 segundos tras anunciar una tragedia aérea. Los directores se pusieron nerviosos, pero la audiencia sintió que aquel silencio era más respetuoso que cualquier frase de cierre. Desde entonces, nadie se atrevió a corregirlo. En la redacción, sus compañeros lo imitaban a modo de broma: Piqueras calla y el país tiembla, decían entre risas. Él solo sonreía. Sabía que en un oficio que idolatra la verborrea, dominar la pausa era su sello de identidad. El reportero que quiso ser corresponsal. Aunque se le recuerda como presentador de informativos, Pedro siempre conservó la nostalgia del reportero de calle. En los 80 viajó como enviado especial a lugares que hoy pocos recuerdan: terremotos en Centroamérica, cumbres diplomáticas en plena Guerra Fría, funerales de Estado bajo dictaduras de uniforme. Lo hacía todo con la misma serenidad con la que luego conducía un telediario desde plató. Su maleta tenía siempre un pequeño diario de tapas negras donde anotaba impresiones, olores, frases sueltas, miradas de la gente. Nunca publicó esos cuadernos, pero se rumorea que guarda decenas, ordenados por año y destino. Quizá un día, cuando nadie lo espere, alguien encuentre en ellos un retrato del mundo visto por los ojos de un hombre que supo mirar sin ruido. El periodista y la familia. Poco se sabe de la familia de Pedro Piqueras porque él mismo se ocupó de protegerla del foco mediático. En alguna ocasión se le escapó que su mayor temor era ver su apellido en una portada de revista del corazón.
Quería que su trabajo hablara por él, no su vida privada. Aun así, sus colegas más cercanos cuentan que Pedro adoraba preparar cenas en casa, rodeado de amigos y de los suyos. Era un anfitrión modesto, amante de la buena conversación. Nunca permitía que se hablara de audiencias o exclusivas en su mesa. Prefería escuchar relatos de viajes, debatir sobre historia, poesía o música clásica. Una tarde, en una de esas sobremesas, confesó entre risas que en otra vida habría sido profesor de historia o director de una biblioteca. Así nadie me conocería, decía, y viviría rodeado de libros, que son mucho más interesantes que la mayoría de los humanos. La noche que casi no salió al aire. Hay una anécdota que pocos conocen. Ocurrió en 1997, durante la cobertura de una crisis política. Una avería técnica paralizó el informativo minutos antes de la emisión en directo. Sin grafismos, sin vídeos de apoyo y con una escaleta reducida a papeles manuscritos, Pedro pidió una sola cosa: un foco, un micrófono y déjenme hablar. Durante casi 40 minutos sostuvo a la audiencia contando, de memoria, los detalles, conectando datos y entrevistando por teléfono a fuentes clave. Fue un ejemplo de temple y oficio que todavía se recuerda en los pasillos de televisión. Aquella noche demostró, como tantas otras veces, que un buen periodista no necesita más que su voz y su criterio. El rival y el referente. A lo largo de su carrera, Piqueras tuvo competidores férreos, desde comunicadores con carisma televisivo hasta tertulianos que adornaban la información con espectáculo. Nunca habló mal de ninguno. En privado, decía, que cada uno haga su periodismo, yo haré el mío. Y lo cumplía. Curiosamente, muchos de sus supuestos rivales lo consideraban un modelo de rigor. Más de un joven presentador admitió en entrevistas que, de pequeño, ensayaba frente al espejo imitando su entonación pausada. Él se reía de esas confesiones. No hagan eso, hablen como ustedes mismos. Nadie cree a un imitador de Piqueras, respondía. Los libros, su pasión secreta. Si algo enamoraba a Pedro, más que la televisión, eran los libros. En su biblioteca privada convivían primeras ediciones de clásicos españoles, tratados de historia, biografías de Churchill, Gandhi o Kapuscinski y alguna novela negra bien oculta. Decía que para entender el presente había que leer mucho pasado, y para soportar la crudeza de la actualidad, nada como refugiarse en la buena ficción. En uno de sus cajones guardaba un puñado de poemas escritos en juventud. Nunca los mostró. A una joven redactora que lo descubrió por accidente, le confesó que temía más mostrar un verso suyo que leer en directo una tragedia. En la poesía no puedes protegerte detrás de la noticia, explicaba. El adiós que nunca fue un adiós. Tras su retiro, muchos supusieron que desaparecería del todo. Pero Pedro Piqueras no se jubiló de la curiosidad. Sin cámaras, siguió atento a los titulares, leyendo prensa extranjera cada mañana, comentando con antiguos compañeros y de vez en cuando aceptando moderar debates en universidades. Su voz, dicen algunos que tuvieron la suerte de escucharla en esas charlas, seguía intacta. Tal vez más templada, menos sometida a la tiranía del tiempo televisivo. Le gustaba cerrar cada encuentro con la misma frase: no dejen que la prisa mate la verdad. Si tienen que elegir entre ser los primeros y ser precisos, elijan siempre ser precisos. Un rostro grabado en la memoria. Décadas después de su última emisión, Pedro Piqueras sigue apareciendo en recopilatorios de los mejores momentos de la televisión, en artículos nostálgicos que recuerdan cómo narró los atentados del 11 de marzo, cómo mantuvo la compostura en la crisis económica de 2008 o cómo supo poner humanidad a los dramas cotidianos que llenaban cada día la escaleta. Para muchos, su imagen se asocia a la seguridad de saber que, pase lo que pase, alguien pondrá orden al caos antes de irse a dormir. El hombre tras el micrófono. Pedro Piqueras, el hombre que hizo de la sobriedad su estilo y de la pausa su arma, vive ahora días tranquilos entre lecturas, paseos por la sierra y cafés compartidos con viejos amigos.
A veces alguien lo reconoce y le pide una foto, él accede gustoso, aunque siempre comenta, entre risas, ¿seguro que quiere una foto con este jubilado? En su despacho personal, el mismo donde revisa cada mañana la prensa con lápiz y subrayador, todavía cuelga una foto antigua, un niño con radio de válvulas en la mesilla de noche. Es él, claro. Un recordatorio de que, aunque cambien las tecnologías y los decorados, la esencia del periodismo sigue siendo la misma: escuchar, comprender y contar. Pedro Piqueras despierta cada mañana cuando el sol apenas asoma, camina descalzo por su casa silenciosa, prepara café fuerte, se sienta frente a la ventana, observa el jardín, escucha los pájaros, piensa en las noticias del mundo que ya no tiene que contar pero que no deja de seguir, enciende la radio, anota titulares en un cuaderno viejo, lee periódicos en papel, subraya frases que le parecen importantes a media mañana, sale a caminar por calles tranquilas, saluda a vecinos que lo miran con respeto. Algunos le piden consejo, otros solo un buenos días, él sonríe sin prisas, regresa a casa, cocina algo sencillo, se sienta a leer un libro de historia o una novela que le recomienda su librero de confianza. Por la tarde revisa correos, contesta cartas de jóvenes periodistas que le piden orientación, les responde con calma, con cariño, como un maestro que nunca se cansa de enseñar. Algunos días visita una biblioteca, da charlas en universidades, escucha atento a los alumnos, les recuerda que la verdad no tiene atajos. Al anochecer cena ligero, ve un informativo presentado por otro, se alegra cuando todo sale bien, apaga la televisión, se sienta otra vez junto a la ventana, piensa en todo lo que vivió, se despide del día sin nostalgia y se va a dormir sabiendo que su voz, aunque ya no suene en directo, sigue viva en la memoria de quienes aprendieron a confiar en sus palabras. Pedro Piqueras se levanta al día siguiente igual de temprano, revisa sus plantas, riega cada maceta con paciencia, observa cómo crecen las flores que él mismo plantó una tarde de otoño cuando decidió que su jardín sería su nuevo plató, recibe llamadas de viejos amigos de la televisión, comentan anécdotas, ríen, recuerdan errores que el público nunca notó, prepárate para sus visitas, comparte meriendas caseras con su hermana, con algún sobrino que le pregunta cómo era salir en la tele sin filtros ni redes sociales, revisa viejos discos de vinilo, pone música suave mientras lee cartas antiguas guardadas en una caja de madera, escucha el sonido de la aguja sobre el vinilo y se siente de nuevo joven. Después se conecta a una videollamada con excompañeros de redacción, les da su opinión sobre los nuevos formatos digitales, sonríe cuando le cuentan rumores de pasillos que ya no le incumben, almuerza en su terraza bajo el sol limpio de la mañana, escucha a los pájaros y siente que cada trino es una pequeña noticia que solo él sabe interpretar. Por la tarde camina por un sendero de tierra, se detiene a mirar el horizonte, acaricia la corteza de un árbol enorme, se dice a sí mismo que la vida sin prisa sabe mejor, vuelve a casa, revisa sus notas, decide escribir un pequeño ensayo sobre periodismo sin pretensiones, solo para dejar claro que aún tiene algo que enseñar. Enciende su ordenador, se sienta a escribir sin prisa mientras la noche cae y la luna aparece en su ventana como un foco silencioso sobre su mesa de trabajo. Pedro Piqueras en 2025. Vive de forma muy tranquila en una casa cerca de la sierra, rodeado de árboles y libros. Ha decidido abrir una pequeña escuela de periodismo en su propio hogar donde recibe a grupos reducidos de estudiantes para enseñarles a narrar la verdad sin adornos ni prisas. Además, colabora en la revisión de guiones de jóvenes reporteros que lanzan podcast y documentales independientes. Ha aceptado publicar un libro de memorias que mezcla anécdotas de plató, crónicas de viajes como enviado especial y reflexiones sobre cómo ha cambiado la tele desde que empezó en blanco y negro hasta la era de las redes sociales. El libro se presenta en varias ciudades y Pedro asiste a firmas de ejemplares, aunque siempre pide que sean encuentros breves sin demasiada prensa. También participa como asesor en un documental sobre los momentos clave de la televisión en España, aportando grabaciones inéditas y su voz para narrar algunos fragmentos. El público vuelve a escuchar su tono pausado que tanto reconforta incluso sin estar frente a la cámara cada noche. En su tiempo libre mantiene su rutina de paseos largos, a veces recoge frases sueltas que escucha en la calle y las guarda en libretas, sigue escribiendo pequeños textos que no muestra a casi nadie salvo a amigos cercanos que insisten en que publique un poemario, aunque él se ríe y dice que prefiere guardar esos versos solo para él.
Pedro Piqueras en 2025 demuestra que un periodista no se jubila del todo, simplemente cambia el plató por la calma y el ruido por la verdad contada en voz baja sin titulares ruidosos. Sigue siendo consultado por periodistas jóvenes que le llaman maestro y por productores de televisión que quieren recuperar algo de la elegancia sobria que él encarnó durante décadas. Pedro Piqueras, además de cuidar su jardín y escribir sus memorias, ha retomado una afición que tenía casi olvidada, la fotografía. Ahora que tiene tiempo sale con su vieja cámara analógica y retrata escenas cotidianas del pueblo donde vive: niños jugando, ancianos conversando en un banco, pájaros posados en un cable. Todo lo guarda en álbumes que etiqueta con fechas y lugares. Cuando algún visitante le pregunta si piensa exponer sus fotos, él sonríe y dice que no, que son su forma de guardar el mundo en silencio, sin titulares ni flashes. Una tarde a la semana da clases de lectura en voz alta en la biblioteca municipal. Enseña a niños y adolescentes a leer noticias en voz clara, a comprender cada frase, a no tragarse palabras. Dice que es un ejercicio para aprender a pensar mejor. Los padres lo agradecen porque dicen que sus hijos vuelven a casa hablando despacio, escuchando más y discutiendo menos. Pedro también colabora de forma discreta con una organización que enseña alfabetización mediática en colegios. Se conecta por videoconferencia con aulas de toda España para explicar a chicos de 15 años cómo diferenciar noticias reales de bulos falsos, y les recuerda que el respeto a la verdad es más importante que el número de visitas. Algunos domingos se junta con un pequeño grupo de amigos de toda la vida, antiguos cámaras, redactores y realizadores que, como él, ya no corren detrás de la última hora. Se reúnen a comer paella, cuentan historias que nunca salieron al aire, recuerdan bromas internas de redacción, hablan de periodistas jóvenes que prometen continuar el oficio con dignidad. Pedro escucha más que habla. Ríe de buena gana y siempre acaba dando un consejo entre risas, aunque diga que ya nadie necesita sus consejos. Por la noche, cuando todo está en calma, revisa los correos que le envían periodistas novatos, le cuentan problemas en sus primeras coberturas, le preguntan cómo mantener la serenidad ante una tragedia. Él responde uno a uno con frases breves y precisas que muchos guardan como mantras para repetir antes de salir en directo. A veces, mientras riega las plantas o revisa sus fotos, piensa que lo que más le gusta de este tiempo nuevo es que nadie lo apura, nadie lo interrumpe, y sin embargo cada palabra suya sigue pesando como una verdad incontestable.